Buenas tardes, amigos. El día de hoy vamos a tener con nosotros al doctor Rolando José Rodríguez de León. Él es doctor en comunicación audiovisual y publicidad con maestría en síntesis de imágenes y animación por ordenador. Ha sido catedrático de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Panamá por muchos años y profesor invitado de la Universidad del Istmo en Guatemala, así como otros centros de estudios a lo largo de la región. Él ha estado muy vinculado a la cultura japonesa y en ese sentido ha colaborado con la Embajada de Japón en Panamá y ha promovido eventos culturales en los que se plantea el reconocimiento de los valores de la cultura japonesa, y en este caso en particular tenemos que reconocer sus publicaciones a través de Deliver, que son dos obras muy importantes sobre ese rubro, sobre las cuales le vamos a preguntar al doctor Rodríguez de León el día de hoy, eh, para que comparta con los oyentes de este programa los detalles de cómo fue que llegó a esas investigaciones y a esas publicaciones. Con ustedes entonces el doctor de León. Perfecto. Ok. Bueno, le decíamos a los oyentes que tienes una larga trayectoria como profesor universitario, ha hecho estudios muy interesantes en el tema de la animación japonesa y has publicado estos dos libros sobre los cuales vamos a hablar el día de hoy. Concretamente, se trata del libro El cine de animación en Japón, 1917-1967, y el libro 26 años de anime en Panamá. En ese punto, pues, quisiéramos empezar por una pregunta casi que obvia para los espectadores. ¿Cómo fue que llegaste a este interés por el tema del anime y el manga y toda la cultura japonesa? Bueno, yo creo que aquí en Panamá tuvimos la suerte, desde que muy temprano, estoy hablando de principios de los 70s, llegó mucha animación japonesa. Entonces eso marcó, evidentemente, a muchas de las personas que veíamos animación desde pequeños a lo largo de 10, 15, 20 años, dependiendo de quién fuese, ¿no? La animación me gustó tanto que yo decidí estudiar animación por computadora. Y después, cuando decido hacer un doctorado en comunicación audiovisual, estando en Madrid, escucho que se va a dar en el Festival de Cine Asiático de Barcelona, se iba a hacer una presentación de animaciones japonesas de la preguerra, es decir, de animaciones japonesas que eran de antes de la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente, lo que yo siempre digo es que la animación japonesa empieza en cada uno de nosotros en el momento en que la ponemos a ver, es decir, para mí empezó en los 70s, para otra gente empezó en los 90s, para otra gente empezó en el 2000. Entonces, el saber que había algo más antes de lo que yo conocía me llamó la atención. Yo pedí permiso al profesor del cual no iba a poder asistir a la clase porque el festival era viernes, sábado y domingo, y me fui a Barcelona y vi todo el festival. O sea, simplemente me quedaba viendo todas las animaciones en blanco y negro, mudas en algunas ocasiones, y cuando regresé a la universidad me comuniqué con el profesor de cine japonés y le dije que yo quería hacer mi tesis de eso, de animación japonesa, pero que todavía no estaba seguro de qué. Y él me dijo básicamente que bueno, que él sabía mucho de cine japonés, pero de animación no tenía idea. Y yo le contesté, bueno, tú vas a aprender de animación conmigo y de paso me ayudas a mí en la tesis, ¿no? Y así fue como me metí de lleno a estudiar todo lo que es la animación y el manga. Fíjate que cuando se publica el cine de animación en Japón con Deliver en el año 2006, un comentario que hace Rafael Tranche, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, es que el cine de animación japonés, como está estudiado pues, recientemente, hundía sus raíces profundas en la cultura más clásica y concretamente señala en las raíces del Toba-e. ¿Qué significa eso exactamente? El Toba-e es, al igual que el Ukiyo-e, son los dibujos que empiezan a hacerse en Japón.
Es decir, estamos hablando desde el siglo XVII básicamente, y lo que dicen muchos japoneses y muchos académicos, me refiero, es que de ahí, de esa cultura del dibujo que empieza con los monjes zen, es que sale lo que se conoce ahora mismo como cómic japonés o manga. Entonces, él mencionaba eso. ¿Por qué? Porque se trata de darle una veracidad histórica al manga para poder subirlo de nivel. En Japón, perdón, tienen lo que se conoce como alta cultura y baja cultura. El manga por mucho tiempo ha sido una representación de la baja cultura, a pesar de que tú puedes tener, no sé si lo ves aquí, tú puedes tener mangas japonesas de obras clásicas, pero sin embargo no se considera a la cultura occidental, o sea, que del canon occidental, no precisamente de historias tradicionales japonesas. Exactamente, pero entonces no se le da la misma validez al manga que, por decirlo, a una ópera. Entonces se trata de eso, no se trata de crearle una raíz histórica mucho más profunda. Hay algunos que están en contra, hay otras que están a favor de esa definición o de esa historicidad que se les trata de crear. Ahora, el periodo de 26 años de anime en Panamá está marcado ¿por qué? ¿Por el inicio de la televisión en Panamá o por cuál era el parámetro que te guiaba a usar esa ventana de tiempo para tus investigaciones? Básicamente, el libro de 26 años de Panamá trata de la transmisión de anime en las televisiones de la época. Canal 2, Canal 4, luego cuando surge Canal 13, Canal 5, pero lo que yo quería era poder localizar con bibliografía las animaciones transmitidas. O sea, para los que han visto el libro, que es gratuito en internet, se van a dar cuenta que hay animaciones que no tengo fecha. Animaciones que yo sé que vi, pero sin embargo no había ninguna revista que me diera una fecha específica de cuándo habían empezado. La TV Guía, si mal no recuerdo, empieza en 1974. Antes de eso, a veces en los periódicos aparecía lo que iba a ser la transmisión, es decir, la programación de la televisión, pero todo eso llega hasta un punto. Mi idea siempre era decir, en escritos y en bibliografías, el anime empieza a transmitirse a Panamá en tal época. Y como siempre hay que ponerle un punto final a las cosas, yo decidí terminarlo en el 2000. Es decir, si alguien quisiera hacer una investigación sobre qué animes se transmitieron, podría hacerlo del 2001 a 2020 hasta ahora. Entonces era una forma de cerrar la investigación, pero darle veracidad. O sea, hay dos animaciones, me acuerdo claramente, una es Skyer 5, que en Panamá se llamó El Agente S5, y otra es Sam el Rey del Judo. Para ninguna de esas series hay una fecha formal, pero ambas series yo las recuerdo, flashazos o pantallazos nada más, pero son series que se transmitieron aquí en el país. Definitivamente, yo las recuerdo también de haberlas visto en mi infancia, ambas series. Efectivamente, claro, como investigación académica era muy útil encontrar las referencias textuales, por ejemplo, la TV Guía para documentar la fecha, ¿no? Ahora, de esas animaciones, ¿cuáles son las que crees que han dejado una huella más profunda en la memoria de los panameños? Por lo menos de tu generación. Ok, yo te hablaría de 3 o 4 animaciones que yo considero que fueron las que dejaron memoria. Si empezamos cronológicamente, estaría El Gato Cósmico, Mazinger Z, luego vendría Evangelion y finalmente la franquicia de Pokémon. O sea, esas 4 series te despiertan a cosas diferentes. O sea, Mazinger Z, por ejemplo, que es el primer robot tripulado, que eso fue algo así novedoso en Japón, pero no solo fue novedoso en Japón, sino cuando llega acá a Panamá, o sea, para los que habíamos empezado a ver series de animación, estamos viendo por primera vez robots que uno puede controlar y manejar, y es el tope de la ciencia ficción. Entonces, Doraemon o el Gato Cósmico, como se le conoció en el país, es todo lo contrario. Tienes un robot que rompe con todas las definiciones que tú tienes o que te inculcaron de un robot, ¿no? Fuerte,
inteligente, que te va a ayudar en todo, y este era como la antítesis, o sea, era el robot tonto que en vez de ayudarte hacía que los problemas se volvieran peor. Evangelion, por la misma razón que Mazinger, o sea, es la evolución nuevamente del robot a otro nivel. Y entonces, como toca tantos temas religiosos, judeocristianos y tal, nos hace ver una familiaridad a nosotros, a pesar de que para la mayoría de los japoneses los temas judeocristianos son tan conocidos como para nosotros el sintoísmo. Es algo que es bonito o atractivo por la iconografía, pero no necesariamente tengo que conocer a profundidad de qué se trata para usarlo. Y finalmente Pokémon, porque capturó a una nueva generación de niños y jóvenes, y luego hubo todo este surgir de mercancías que no habían tenido los otros animes hasta ese momento. O sea, Pokémon se convierte en videojuegos, en suéteres, camisetas, gorras, etcétera, y eso es el poder que trae detrás esa serie específica. En el primer libro, en el cine de animación en Japón, te vas más bien es también a las bases de todo esto que luego nosotros consumimos. Creo que ahí destacan varios talentos japoneses que dejaron en los estudios de cine de animación en Japón unos legados del cual todavía se sigue nutriendo parte de la industria japonesa del cine de animación. ¿Qué rescatas de esa larga tradición japonesa? Okay, Japón empieza a hacer animaciones por las animaciones que ve. Es decir, ellos empiezan a imaginarse cómo se hacen las animaciones y a plasmar eso en sus animaciones. Es decir, ellos no tienen un conocimiento técnico hasta tal vez 5 o 10 años después de que ha empezado su cine y que la gente empieza a mandar a estudiar afuera de Japón animación. Entonces tú tienes muy buenas animaciones con técnicas que prácticamente no se usan. O sea, estaba, por ejemplo, la animación de Kenzo Masaoka, que era recortes. Eran papeles recortados y él iba moviendo los brazos, las piernas, los cuerpos de estos papeles para dar la sensación de movimiento. Entonces, también está, por ejemplo, Oten Shimokawa, que ese sí fue un héroe de verdad, es el que inicia, pero inicia también dibujando o pintando directamente en la película. Es decir, estamos hablando de que el tipo pintaba en un cuadrito que era de 2.5 centímetros por 2 centímetros. Evidentemente eso hizo que rápidamente fuera perdiendo la vista y dejara de hacer animaciones. Entonces, tienes las leyendas tradicionales contadas en animación, pero también, al igual que con el manga que te enseñé, tienes leyendas o fábulas extranjeras como La liebre y la tortuga. Entonces, toda esta gente que empieza a hacer animaciones, básicamente hay que pensarlo como una escalera, ¿no? Ese fue el primer escalón que permitió a otros hacer un segundo, un tercero y hasta llegar a nuestros tiempos. Entonces, son estos primeros trabajadores, estos primeros artistas, lo que les van enseñando, porque esa era otra cosa. O sea, yo empezaba a hacer animación y tenía mucha gente trabajando para mí que aprendían las técnicas. Algunos podrían irse a estudiar, otros no, pero esos aprendices a su vez le enseñaban a otros. Entonces, la historia de la animación japonesa de la preguerra es muy interesante, no solo por los temas que toca, sino por la gran cantidad de personas que hacían estos trabajos a pesar de las dificultades que habían. Tu relación con el cine de animación japonés desde el primer libro de 2006, el cine de animación de Japón 1917-1967, hasta la segunda obra de 2011, de 26 años de anime en Panamá, ¿cómo te marcó? O sea, ¿cuál fue tu proceso personal de descubrimiento, de profundización en esos estudios que evidentemente marcan los dos libros como hito? Yo creo que el primero es la dificultad de conseguir la información. Estamos hablando de que el primer libro, el Internet todavía es muy incipiente.
Entonces yo dependía de amigos en España que me mandaban información de lugares y tal. Y, por ejemplo, esto, no sé si se ve bien, este es un VHS de JVC, de la Japan Victor Company, que alguien de España me dice, esta compañía tiene estos 5 VHS de animaciones antiguas. Entonces, cuando yo me contacto con la compañía, ellos nada más le quedan 3, porque evidentemente ya estaba todo descatalogado. Entonces, en el primer libro, la búsqueda es complicada por la poca bibliografía que hay. O sea, consigues bibliografía, alguna en inglés, alguna en francés, poca en italiano, pero eso hace que ese libro sea más complicado. En el segundo libro, sobre la transmisión de animación en Panamá, era, digámosle, 25% recuerdos y 75% investigación en la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional, en ese momento, ellos guardaban los ejemplares de las TV guías. Habían algunos que tenían, otros no, pero entonces era ir libro por libro, que al principio eran muy delgaditos y determinaba un año de búsqueda en 1 hora. Ya 10 años después, es decir, en el 74 al 84, ya un año de búsqueda te demoraba 4 o 6 horas. Entonces, era esa información que era específica, podríamos decir que entre comillas era más sencilla de encontrar, a pesar de que el tiempo de búsqueda era mucho más largo. Pero el otro 25% eran recuerdos, eran conversaciones con otras personas, y fíjate que el problema es de la animación, no es solo aquí. O sea, yo hice ese libro precisamente por eso, porque yo quería estar seguro en qué fechas había visto ciertas animaciones, y en ningún otro país se ha hecho un estudio de esta forma. No en Latinoamérica, ni siquiera en España. Ya en anglosajones no estoy seguro. Ahora, precisamente eso llama la atención como una elaboración, un trabajo, un estudio en un entorno que probablemente, pienso, podría ser hasta cierto punto insensible con esa preocupación académica tuya. Quizá había algún grado de incomprensión sobre ese interés académico. ¿Cómo se recibió en Panamá esa contribución que hacías a la investigación sobre el cine de animación japonés en Panamá? Bueno, desgraciadamente todo lo que sea animación no es bien recibido, no solamente en nuestra universidad, sino en muchas universidades a nivel mundial. Yo recuerdo que una vez terminada la investigación, yo llevé el documento a la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado de la universidad para ver si les interesaba publicarlo. Habrán pasado 6 o 8 meses sin recibir respuestas, y cuando finalmente les envié una carta preguntándoles qué pasaba, me dijeron que bueno, que en estos momentos no iba con la línea de la editorial y que tal vez en un futuro. O sea, eso ha cambiado mucho, no a nivel universitario, pero a nivel de publicaciones. O sea, ahora, en el 2020, tú puedes conseguir una gran cantidad de publicaciones de investigaciones japonesas, por lo menos en universidades europeas. Muchas personas están haciendo investigación sobre anime, también en Sudamérica, Argentina, Chile, y todavía, a pesar de esta gran cantidad de información de académicos, a pesar de la gran cantidad de libros que se están haciendo sobre temas específicos o temas puntuales de Japón, todavía lo que es animación se sigue viendo como un producto infantil, cuando la animación simplemente es un audiovisual, y como cualquier audiovisual, si sabes buscar, te vas a encontrar rasgos de la sociedad que lo creó dentro de ese video, de esa animación, de esa película. Para la tradición, digamos, de consumo cinematográfico panameña, uno diría que los productos de animación japoneses son un producto consolidado, que se reciben hoy en día con mucha naturalidad. De todas maneras, hay otra mirada sobre la exportación de cultura. Yo sé que tú también has escrito en alguna revista local sobre lo que involucra la exportación del cine de animación japonés para la política exterior de Japón.
no sé si también ahí hay un ángulo que sería interesante que nos comentaras. Ok. Sobre la exportación del producto, primero vamos a hablar de dinero. O sea, la industria del anime y la industria del manga mueven miles de millones de dólares en Japón. O sea, es una industria milmillonaria. La última vez que vi las estadísticas, creo que le generaban 3.000 millones de dólares anuales. Entonces, el gobierno japonés desde hace 5 o 6 años ha estado tratando de promover la industria. Es decir, él sabe que se venden estas cosas también afuera, que si ellos ayudan a los pequeños, por decirlo de alguna forma, con préstamos blandos y ese tipo de cosas, pues va a haber más exportación de videos. La exportación de videos funciona, el de anime, porque estás llegando, primero que todo, a un grupo pequeño de personas en el sentido de qué? De que si hablamos de Panamá, ¿cuántas personas pueden ver y gustarle la animación japonesa? Vamos a decir que de los 5 millones que somos, 100.000. Pero esas 100.000 personas, al crecer con la animación japonesa, o sea, siguen consumiendo productos japonés, siguen interesados por la cultura, por saber más y adoptan ciertas características de esta cultura. También los personajes son muy atractivos. O sea, si tú ves, por ejemplo, un personaje de, ¿cómo se llamaba aquí? Supercampeones. Si tú ves personajes de supercampeones, van a ser identificables a nivel mundial. Y eso significa más dinero que entra para impuestos cuando se hacen ventas, y al llegar a más gente, estás haciendo, no quiero poner lo que suene feo, estás implantando tu cultura y podría ser tu manera de pensar en muchas personas. O sea, por ejemplo, eso funciona muy bien si el anime es bueno, pero hay ciertas animaciones que no necesariamente tienen estos rasgos que nos gustan. Ahora mismo yo estoy viendo una animación que en lo personal me parece, y no voy a mencionar el nombre de la animación, que es una oda, no una oda, es una apología a la caza de ballenas. Que sabemos que hay 3 o 4 países en el mundo, Japón incluido, que quieren y gustan de la carne de ballena. Sin embargo, el concepto mundial es que eso está mal. Entonces, tal vez esa animación podía servir para bajar el nivel de las personas en decir, hombre, pero no es tan malo nada. Entonces, es una aculturación muy, muy suave. El hecho de que se haya consumido durante muchos años y se haya valorado y apreciado ese rasgo de la cultura japonesa que es su cine de animación, pudo también haber tenido el efecto de estimular una emulación local de producción de dibujos animados del estilo del anime. ¿Hay alguna evidencia de que se haya hecho eso, de que haya habido una influencia en los creadores culturales panameños en ese sentido? Con anime no tanto. A principios de los 90, 80, me parece que se trató de hacer una animación con la típica temática japonesa. Una de las temáticas japonesas es de la persona que quiere lograr su meta y se esfuerza hasta lograrla, ¿no? O sea, que es una muy buena temática, le estás dando una influencia muy buena a las personas, que hay que esforzarse, que las cosas no son fáciles y que puedes llegar a la meta si tienes dedicación y tal. Entonces, a principios de los 80, 90, no estoy seguro, creo que es de los 90, hay una animación que se hace en Japón que trata de copiar un poco el estilo japonés, pero no lo logra, y era eso, ¿no? Era el chico que quería ser el mejor jugador de canicas en Panamá, una cosa así. Sin embargo, a nivel de manga, y cuando hablo de manga me refiero a cómic japonés, sí ha habido una copia muy, muy grande a nivel mundial. Hay muchas personas que empiezan a dibujar con el estilo manga, y el estilo manga, quiero aclarar, con el estilo más comercial del cómic japonés. Es decir, los dibujos de manga que tú ves son básicamente shonen, que es
cómic japonés para adolescentes que son de acción. Esa es la mayor cantidad de dibujo que usan en Panamá, o la forma de dibujar que usan en Panamá. Pero si tú ves 3 o 4 autores diferentes, ves a un Junji Ito, ves a un Go Tanabe, te vas a dar cuenta que los dibujos son diferentes. ¿Por qué? Porque ellos no están centrados en llegar a un público adolescente, masculino, con series de acción. Sin embargo, el shonen es el estilo más copiado. Para alguna gente esto es muy bueno, para alguna gente esto es muy malo. Para mí en lo personal, si lo usas, como hablamos hace un momento, como un escalón, es decir, yo aprendo a dibujar con este estilo y luego desarrollo mi estilo, a mí me parece perfecto. Pero si vas a hacer el mismo estilo que, no sé, 20 millones de personas a nivel mundial, o tus historias tienen que ser muy buenas o tu estilo tiene que ser muy bueno. Aquí hay dibujantes de manga excelentes, pero volvemos a ver lo mismo. Estás compitiendo contra 40 millones de personas que también dibujan igual que tú, porque básicamente están dibujando lo mismo que tú. Entonces, en lo único que puedes pelear es en la historia. También hay otro mito, que la gente piensa que si hago un manga voy a tener fama y los japoneses van a querer contratarme para hacer manga en Japón. Eso no es cierto. O sea, en Japón hay muchos más dibujantes de manga que los que pueden contratar las editoriales. O sea, una editorial echa a un artista y tiene una cola de 20 personas deseando que vean sus trabajos para ver si pueden lograrlo. Y hay casos puntuales, pero ninguno que yo sepa en Panamá. En España hay 3 o 4 personas que hacen manga en Japón, de una población de 44 millones. Una última pregunta, doctor, que se refiere a las investigaciones en curso. Sabemos que esos 2 libros publicados que fueron absolutamente innovadores sobre el estudio del cine de animación no han concluido, digamos, con sus preocupaciones sobre el tema. No sabemos si estamos en vísperas de una nueva publicación, hay una nueva investigación en proceso, nuevos intereses. ¿Cuál es la situación de los estudios sobre el manga y el cine de animación en la actualidad o en el futuro próximo? Ok, bueno, desde el 2017 yo comencé a escribir para La Estrella de Panamá, un artículo mensual, y eso puede parecer muy sencillo, pero llega el momento en que no es tan sencillo, porque el tiempo que ocuparía escribiendo un nuevo libro o escribiendo para un capítulo para otro libro, pues ese tiempo te lo va restando. Entonces, he tratado de escribir, en este periodo, he escrito artículos para revistas académicas a nivel internacional. Ahora mismo estoy escribiendo un artículo para un libro de Palgrave, que te podría decir el título, el título es como algo así como que la música en el anime, o sea, el handbook de Palgrave de música en anime. Ese me pidieron escribir un capítulo, que no es mucho, son 5 o 6 mil palabras, y estoy actualmente escribiendo en eso. En el momento en que deje de escribir para La Estrella de Panamá, es decir, van 3 años, todavía quedan algunos temas que tocar, pero sí, eso me quita tiempo de dedicarme a una investigación única o de una sola cosa. También he empezado, como he tenido más relaciones con investigadores en Sudamérica y en Centroamérica, pues he empezado a escribir artículos para revistas académicas. Entonces estoy en eso, no estoy con el artículo de Palgrave, estoy con los artículos para La Estrella de Panamá y casualmente esperando una respuesta de la Universidad de Valencia sobre un tomo que quieren hacer sobre la representación del entorno familiar en el anime o el manga. Entonces, tan pronto me den la información, puedo decidir si escribo un capítulo para ellos también. Entonces... Bueno, parece que hay todavía mucha investigación que realizar y que hay algunas nuevas publicaciones que van a estar próximamente disponibles para los interesados en estos temas. Los felicito y muchísimas gracias por esas 2 contribuciones tan importantes para la bibliografía nacional y que estamos seguros que no van a ser las únicas porque por lo que se ve, ahí vienen otras obras en camino. Trataremos. Y gracias a usted por esta conversa. Hasta luego.
Hasta luego.